bienvenidos todos, también las caritas que estoy viendo, que no acostumbro ver un miércoles, también bienvenidos, qué bueno verles y ojalá nos motivemos a seguir asistiendo a este estudio. Todo es disciplina y todo es también esfuerzo. Yo quiero invitarle a que usted pueda abrir su Biblia en el capítulo 1, nos toca una segunda parte, ¿verdad? Verso 12 al 26. Aquellos que no estuvieron con nosotros en el estudio pasado, le invito a que busque el video de la primera parte, por si acaso algo le hace ahí falta. ¿Cómo estás? No me hacía falta. Sí, varón. Ok. Vamos a, mientras acomodan ahí vamos a ir leyendo. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y que era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, en los versículos anteriores pudimos ver cómo el Señor conversa o da sus últimas palabras a sus discípulos y les demanda o les pide que no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre ellos, que recibirían poder, Hechos 1:8, cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos y serían testigos a todas las naciones. Ellos tenían más bien en mente el establecimiento del reino de Dios. Igual se quedan viendo cómo Jesús comienza a ascender a los cielos y se quedan mirando y se les presentan unos ángeles alrededor, ¿verdad? Dice unos varones, pero sabemos que eran ángeles del Señor, los cuales comienzan a decirle a ellos que hacen mirando al cielo. Así mismo como se fue, así mismo regresará. Y bueno, entramos acá en este contexto. Y estos versículos que vamos a ver son preparativos para el capítulo 2, donde ocurre el derramamiento del Espíritu Santo, que vamos a estudiar dentro de 15 días aproximadamente. Acá ocurre un periodo de transición, quiero que tal vez usted lo tenga en mente, va a haber un periodo de transición y algunas cosas que vamos a ver aquí, por lo menos una, nos suena un poquito rara, una práctica, si leyeron el pasaje, que ellos efectuaron ahí para buscar la voluntad de Dios. Vamos a hablar sobre eso, porque están en un periodo de transición de lo judío, ¿verdad? De la cultura judía hacia lo que el Señor quería para ellos. Y siempre los cambios no son como tan fáciles, ¿verdad? Nos encontramos acá de que ellos regresan al aposento alto. Vienen del monte de los olivos, de ahí donde el Señor asciende a los cielos, y ellos
regresan entonces a el lugar del aposento alto según el versículo 13. Regresan al aposento alto. Dice la escritura acá que volvieron de Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El día de reposo, recuérdese, es el sábado. El sábado no se podía hacer ciertos trabajos, estaba prohibido, y más la interpretación de los fariseos había hecho eso como más difícil, crearon más leyes de lo normal. Y una de ellas era que no se podía caminar más de cierta distancia, creo que el mínimo era alrededor de 1,5 kilómetros, era lo que las personas podían movilizarse. Al decir que camino de un día de reposo no era lo que le duraba un día de caminar, sino lo que se permitía caminar en el día de reposo, o sea, 1,5 kilómetros. Estaba a una distancia que ellos podían recorrer sin quebrantar el sábado, porque aunque eran judíos, aunque eran creyentes, aunque estaban en una nueva esperanza, ellos respetaban su cultura, o como judíos también participaban de todas las cosas que un judío podía participar. Entonces no querían quebrantar el sábado y caminaron su 1,5 kilómetros. Están en un periodo de, no olvide, transición. Hay cosas que todavía ellos van respetando en estos capítulos. Y bueno, en medio de esto nos dice que este camino de un día, o sea, 1,5 kilómetros para llegar a donde estaba el aposento alto, que ya les había hablado que el aposento alto era un lugar donde ellos se reunían para orar y probablemente fue el lugar donde tuvieron la cena del Señor, el lugar donde ellos tuvieron la cena del Señor. Según la tradición judía, tienen detectada cuál es el aposento alto, supuestamente, ¿verdad?, en el cual ellos estuvieron. El aposento alto es la parte superior de una casa. Y esta parte superior, como una especie de terraza, esta parte generalmente la tenían las personas ricas. Eran los que tenían este aspecto. Entonces, en la Biblia, vamos a ver que en Hechos hay una mujer que permite que en su casa se hagan oraciones, que Pedro realice oraciones en su casa. Parece que es el mismo lugar, el aposento alto, la casa de María, la madre de Juan Marcos, que vamos a ver más adelante. La madre de Juan Marcos, que tenían una posición económica muy buena, habían colocado también su casa como para la primera reunión celular, una célula prácticamente estaban haciendo ahí se reunían los apóstoles, ahí se reunían los primeros creyentes. Entonces ellos van a este lugar que posiblemente, no lo puedo asegurar, pero que posiblemente es el mismo lugar que estamos hablando, donde Jesús tuvo la cena del Señor y donde más adelante Pedro tiene personas orando por él cuando él está en la cárcel. Parece ser el mismo lugar, la casa de Juan Marcos o la casa de María, la madre de Juan Marcos. En este lugar nos dice que estaban los discípulos del Señor. ¿Quiénes eran estos? Entrados subieron al aposento alto, donde moraban. Vea que Pedro aparece en primer lugar. En los escritos, cuando aparece una persona en primer lugar, muchas veces era porque era como la persona líder. La persona no que más importante, pero la persona que tenía cierta preponderancia. Cuando usted ve en la Biblia o en Hechos, estos nombres van cambiando. Pedro es el que aparece en los primeros capítulos. Pedro por aquí, Pedro por allá y Pedro por allá. Después nos aparece más adelante, en la época misionera, nos aparece Bernabé y Pablo. Y se menciona Bernabé y Pablo, y en un momento cambian, Pablo y Bernabé. Esto implica que Pablo fue creciendo y convirtiéndose en un líder. Y Pedro prácticamente ya al final, o más de la mitad del libro de Hechos, va desapareciendo. No se menciona mucho a Pedro, sino es Pablo de ahí en adelante. Pero en este momento del inicio de la iglesia, es Pedro el que encabeza el grupo. Pedro y el segundo, preste la atención a ese nombre, Jacobo. Pedro, Jacobo, Juan, aunque hay dos Jacobos, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, aquí lo están distinguiendo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Con esto, Jacobo, hay unas discusiones para saber quiénes son. Muchos creen que uno de ellos, nos referimos porque la palabra Jacobo y Santiago están relacionadas,
Santiago es la traducción de Jacobo al latín, así que Santiago es probablemente uno de estos Jacobos que están acá. Y probablemente este Jacobo sea hermano de Jesús, uno de los seguidores, hermano de Jesús. Entonces aquí viene una discusión si es hermano, hijo de María, si es hermanastro, si es esto. El texto nos dice que es hermano de Jesús. Eso es lo que nos menciona. ¿Dónde se mencionan los hermanos de Jesús? También aquí en el verso 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Acá vamos a tener tal vez cierta discusión, tal vez no entre nosotros, porque algunos no aceptan esta parte, que no solamente se menciona ahí, sino también en Mateo capítulo 13, verso 55, se mencionan los hermanos de Jesús y se mencionan por nombre, y que tenía hermanas. Entonces, si venimos de la tradición, ¿verdad?, de la iglesia tradicional, conservadora, ya saben cuál, no voy a mencionar, entonces María no pudo haber tenido hijos porque ella es inmaculada, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un problema. Pero si entendemos de que ella era una mujer que sí, era bendita entre todas las mujeres y todo lo que nos dice la Escritura, pero era una mujer y el texto también nos indica de que ella fue virgen hasta que tuvo a Jesús, hasta que Jesús nació. Entonces podemos entender que tal vez tuvo otros hijos, ¿verdad? Y eso no le quita a ella su importancia. Pero si la vemos como un ser divino, ahí sí tenemos problemas. Pero entendemos que es divino solo Dios, ¿verdad? Y que ella es un ejemplo, por supuesto, y todo lo demás. Pero la idea o la tendencia es de satanizar la sexualidad también. En un tiempo lo sexual era malo, era visto como pecaminoso. Y entonces no se admitía eso. Una opinión es que eran primos de Jesús, porque la palabra hermanos también se puede traducir como primos. Sin embargo, la cercanía no parece que fueran primos. Ahí lo dejo. Estaban ellos, eso es lo importante aquí, quienes están orando, no es quienes son. Están orando los 11 apóstoles. Esto es importante. Obedecieron el mandato de Jesús, de que fueran a reunirse y que esperaran la venida del Espíritu Santo. Están los 11 apóstoles. Y tras eso, el 14 nos menciona que hay mujeres también, en una época donde la mujer no se mencionaba en los textos, ¿verdad? Porque no era bien visto. Se menciona y se atreve Lucas a mencionar, hay mujeres también, y además de mujeres está María, la madre de Jesús. ¿Por qué lo recalca? Por si acaso alguien creería que ella no se va a someter a la orden de Jesús porque es la mamá. Ella también, como buena discípula, también estaba ahí y con sus hermanos. María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Entonces, hay un grupo alrededor de 120 personas, nos dice el texto. Jesús se le apareció a 500 personas, según el apóstol Pablo en 1 Corintios, pero de las 500 quedaron solo 120. Para que veamos que no todas las personas perseveran. Muchos son los llamados, al final pocos son los escogidos. Al final puede ser que se agregaran a la iglesia y volvieran a la iglesia, pero en el momento están cumpliendo 120 personas aproximadamente. Los discípulos se encuentran haciendo ¿qué? ¿Cómo se encuentran? Se encuentran juntos. Juntos pero no. No, así no, ¿verdad? Juntos pero no revueltos. No, ellos se encuentran unidos, ellos se encuentran juntos. Ellos se encuentran allí reunidos. ¿Haciendo qué? Oración y ruego. Ellos están orando, pero hay una palabra que no la puedo pasar por alto en el verso 14 que dice que perseveraban. La perseverancia significa que ellos continuaban en oración. O sea, ¿cuántos días pasaron? No lo sabemos. Y no llegaba el Espíritu Santo. Tal vez un día. Tal vez 2 días, pero ellos siguieron perseverando en oración y se reunían día tras día esperando la promesa. ¿Cuántos de nosotros, cuando hacemos una oración y le pedimos algo a Dios, no perseveramos?
sino que como no me cumplió Dios inmediatamente lo que yo quería, ya dejo de orar, ya dejo de congregarme, ya dejo de buscar de Dios, porque no ha cumplido mi deseo, mi capricho o mi petición. Pero la Biblia habla siempre de perseverar, es continuar haciendo lo mismo hasta ver la respuesta de Dios. Así que ellos serán perseverantes, fueron obedientes a Dios. En los versículos que continúan, versículo 15, nos dice que en aquellos días se levantó en medio de los hermanos y reunidos, ¿cuántos eran? Entre paréntesis, nos dicen que eran ¿cuántos? 120. ¿Y por qué el número 120? El número 120 es importante para los judíos y no es para comprar la lotería, ¿verdad? Los números eran importantes. El número 120 era el número mínimo para formar una comunidad. Era lo que se le permitía tener a alguien, una comunidad organizada. Y entonces ellos tenían 120, ya podían tener una comunidad. Como decir nosotros, ya puedes tener una iglesia, ya puedes tener una reunión. 120 era el número oficial para los judíos para poder tener una comunidad organizada. Ya eran más de 120, alrededor de 120. Así que aquí nos está enseñando de que ellos comienzan a organizarse. Comienzan a organizarse. Son los primeros inicios. No ha venido el Espíritu Santo, pero ya ellos se están reuniendo. Ya hay una conformación de un grupo pequeño, mínimo, que necesitaban para organizarse. Y se levanta alguien. Y hay que reiterarlo. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Hemos hablado mucho de Pedro en algunos servicios, ¿verdad? Pedro, sus salidas interesantes. A veces las pegaba y el Señor le decía, muy bien, Pedrito. Y la mayoría de las veces no las pegaba y lo regañaban. Y hablaba por los demás. Porque muchas de las dudas de los demás era Pedro el que lanzaban al agua. Pregunta. Y Pedro preguntaba y recibía la exhortación, ¿verdad? Pero Pedro, en medio de aún sus errores, era un líder natural. Era líder. Y aquí vemos que viendo una necesidad, el que se levanta y se pone de pie, sin haber descendido el Espíritu Santo, preste atención a esto, porque a veces unimos y pensamos que era por el Espíritu Santo. Sí, ellos tenían la influencia del Espíritu Santo, pero no estaba habitando en él. Él se levanta como líder, probablemente con sus habilidades de liderazgo, sus capacidades que Dios había puesto en él. Se levanta. Y entonces, como líder natural, él comienza a explicar una situación que hay. Verso 16, tenemos un problema, tenemos una situación. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Esta parte aquí es interesante o es importante porque probablemente Judas golpeó el corazón de ellos, aunque creamos que no. Judas era uno de ellos, era uno de los 12. Y la gente comentaba, porque más adelante dice que fue notorio, todos se dieron cuenta que ese discípulo entregó al maestro. Así que eso lo llevaban aquí, ¿verdad? Lo llevaban en el corazón, los golpeó que uno de ellos traicionara al maestro, aunque él quiere aclarar y quiere motivar que eso ya estaba escrito y que eso iba a suceder, eso era la voluntad de Dios. Y por eso él les habla al grupo diciéndole que eso estaba en las Escrituras, que ya el Espíritu lo había dicho en las Escrituras. Él fue contado con nosotros, verso 17. Y tenía parte en este ministerio, el ministerio de los apóstoles. Era parte de nosotros. Y en el verso 18 hay una narración que no aparece exactamente igual en los evangelios. Por lo menos en Mateo 27, 3 al 8, cuando habla de que Judas se ahorcó. Aquí vienen más detalles que no están escritos en los evangelios. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice que con el salario de su iniquidad adquirió un campo. El que haya adquirido un campo no significa que él lo haya comprado, pero hay que verlo en interpretación. Hay una idea de que lo compraron por él. Y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad
todas sus entrañas se derramaron. O sea, tras eso no fue que se ahorcó y perdió la... No, sufrió. Se reventó la soga, se cayó de cabeza y se le salieron las entrañas. O sea, pagó muy feo lo que hizo. ¿Ok? Se compró un campo donde probablemente ahí lo enterraron. Dice que esto fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, así que ellos andaban con vergüenza. Este fue un golpe para ellos, fue notorio. Pasó ahí, mira el grupo de tal, mira lo que sucedió, como cuando salen las noticias, ¿verdad? Y uno, y otro pastor haciendo una torta, y uno, ¿verdad? Y la gente comentando, ¿viste al pastorcito? ¿Viste a este que hizo esto y lo otro? Bueno, le molesta porque está uno en este gremio, ¿verdad? Y más a uno, más yo que soy pastor, ¿verdad? Pero no incomoda, y más si hacen algo muy malo. Entonces dejan un mal sabor, un mal testimonio. Y Judas dejó un mal sabor de boca lo que era seguir a Jesús. Que uno de entre ellos lo entregara fue notorio, todo el mundo lo habló, todo el mundo lo comentó. Por eso es que ellos andaban desanimados. Por eso era que ni Jesús se les presentaba y ni se daban cuenta que estaba ahí. Caminaban con él y ellos andaban desmotivados. Tiene que el Señor presentárseles a varios de ellos, a 500 personas, y en el momento de la ascensión para que ellos como que recobren el ánimo por lo que había sucedido. Hermanos, cuando en una iglesia pasa situaciones difíciles, cuando el cristianismo es golpeado, por supuesto que desanima. Pero el Señor sabe por qué permite las cosas. Nosotros no. Y Pedro está explicando que esto venía de parte de Dios, que esto tenía que suceder. Pero fue notorio. Y él comienza a citar, bueno, en el verso 19 fue notorio a todos los habitantes, de tal manera que aquel campo que se llama en su propia lengua Acéldama, quiere decir campo de sangre. Campo de sangre. Este lugar, alguien me había preguntado eso, si existe, si está. En este lugar parece que hay como una iglesia y un cementerio ahí, en ese lugar. El nombre también de ese valle, Valle de Hinón, del Valle de Hinón, que está ahí mismo en ese lugar, fue usado mucho para hacer referencia al Seol o al infierno. Entonces, interesante. O sea que él cayó en el valle que se usaría de simbolismo para el infierno. ¿Ok? Para el Seol. Era el lugar donde los antiguos habitantes, no los judíos, quemaban niños al dios Moloch. Ahí hacían sacrificios humanos. Y entonces, por eso se utilizó como símbolo del fuego del infierno, esa zona, esa región. Y él cayó en ese campo. Así que allá hay un simbolismo muy fuerte que nos da a entender para dónde fue, ¿verdad? Para qué lugar fue Judas, si alguien pensaba que se arrepintió o algo por el estilo, aun cuando se suicidara. Verso 20 nos dice que porque está escrito en el libro de los Salmos, está escrito en el libro de los Salmos, no nos dice específicamente donde él tiene estas referencias, ¿verdad? Yo puse ahí, investigué un poquito y ahí posiblemente combinó estos dos versículos, el Salmo 69, 25 y el Salmo 109, verso 8. Sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella, y tome otro tu oficio, o sea, tu ministerio lo va a tomar otro. Probablemente, literalmente, el texto se refería a un enemigo, pero fue aplicado a Judas. Esto implica que hay una necesidad que ve el liderazgo de Pedro. Hay una necesidad de reemplazar a Judas. Judas tenía que ser reemplazado. ¿Por qué? ¿Cuántos eran ellos? ¿Cuántos eran las tribus de Israel?
Okay. Era necesario seguir con el número simbólico de que ellos estaban representando al nuevo pueblo de Dios, al nuevo Israel renovado. Así que el 12 es importante continuar con el número. Y era necesario, según Pedro, que alguien ocupara el lugar que era de Judas, según la interpretación de estos salmos. Así que él dice, es necesario, aquí hay una necesidad, que de estos hombres, algunos hombres que estaban ahí, juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. O sea, alguien ocupe el lugar de entre las personas que estaban con nosotros. Esto significa que no solamente los 12 apóstoles caminaban con Jesús. Habían otras personas, que hasta no tenemos los nombres, que estaban muy cerca con Jesús, aparte de los 12, pero él tenía sus 12, pero se colaba este y se colaba al otro, y habían otros que estaban con él. Y dentro de estos 12 se mencionan, fuera de estos 12 hay 2 hermanitos que siempre estaban ahí. Y son los que se van a proponer para que ocupen el lugar de Judas. Yo quiero que usted hagamos un ejercicio rapidito y busque unos requisitos, los requisitos que hay aquí para ser parte de los 12 apóstoles. ¿Dónde está eso? Verso 21 y verso 22. Por lo menos hay 3 requisitos. Ya me dijeron uno por ahí. 3 requisitos para ser apóstol. ¿Bautizado? No, lea bien, que esté a dónde. Sí, habla del bautismo, sí, tiene relación con el bautismo. Pero no es que esté bautizada la persona. Que haya sido testigo de los eventos, que haya estado desde el principio con Jesús. Y dice desde cuándo, comenzando desde qué momento. Desde que fue bautizado por Juan el Bautista. Este Juan es Juan el Bautista. Y que descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Y que hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Se acuerdan? Bueno, desde ese momento parece que no estaban solamente los 12 discípulos. Había más gente de testigos. Porque el bautismo lo que busca es ser testigo a los demás de lo que Dios está haciendo. Entonces, habían otros testigos. 2 hermanos que tengan estas 3 cualidades. ¿Cuáles eran? Bueno, ya ustedes las mencionaron ahí. Testigo de Jesús. El nuevo apóstol debe haber caminado desde el principio con Jesús. ¿Testigo de qué? De la resurrección. Debe haber sido testigo de la resurrección. Debe habérsele presentado el Señor Jesús vivo a él. O sea, está difícil la escogencia. Y experiencia en el bautismo. Debe haber estado presente desde el bautismo de Juan. O sea, desde que inició el ministerio de Jesús, desde Juan. Aquí nos cabe una pregunta, hermanos. Y con el respeto que se merecen todos, y si usted también proviene de alguna iglesia de estas. Según estos requisitos, podría haber otro apóstol como los 12 apóstoles. Esa sería nuestra pregunta. ¿Podría alguien decir yo soy apóstol igual al nivel de los 12 apóstoles? Porque ahora vamos a verlo al final un poquito, si hay excepciones o no, ¿verdad? Pero para ocupar el lugar de los 12, habían 3 requisitos. Testigo de Jesús, testigo de la resurrección y experiencia en el bautismo. En el caso de Pablo, porque Pablo no está... Ajá, ahora lo vamos a hablar. Sí. Pablo va a ser un elemento especial y también vamos a ver otros que se les dicen apóstoles. Pero para ser parte de los 12, no estoy hablando de otro tipo de apóstol, de los 12 apóstoles, esos eran los requisitos. Los 12 era un número cerrado. Cuando murieron los apóstoles, porque los apóstoles murieron, y Hechos nos menciona la muerte de Jacobo, uno de los apóstoles, nunca la iglesia reemplazó al apóstol. Los 12 apóstoles no tuvieron reemplazo.
no fueron reemplazados. Más bien fueron nombrados ancianos. Los ancianos de las iglesias hicieron la función de apóstol, pero no se ve en la Biblia a alguien que nombraron sucesor de otro apóstol, solamente aquí. Eso es importante. No estoy diciendo que no crea que no exista una forma de apostolado. Estoy diciendo que el grupo de los 12 está cerrado. El grupo de los 12. Entonces, cuando un siervo, voy a encomillarlo, dice, porque uno por ahí lo dijo hace algunos años, yo soy apóstol igual que los 12, y como yo soy igual que los 12, yo puedo añadir a las escrituras revelación nueva. Está soñando, no sé qué comió. Los 12, por no decir otra cosa, los 12 ya se cerraron. Los 12 que tenían inspiración directa de Dios y que podían añadir información a las escrituras y que eran invitados y tenían en las congregaciones, los invitaban para oír la voz de Dios de parte de ellos directamente. Ese grupo fue cerrado y fue cerrado aquí con el número 12 con Matías reemplazando a Judas. Jacobo lo matan más adelante. Esteban, pero Esteban no era apóstol, Esteban era diácono. Entonces eso es interesante. A veces confundimos a Esteban con Jacobo, que lo matan más adelante. Jacobo aparece también acá en las escrituras, aparece en Hechos también más adelante. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, estos eran los 3 requisitos que tenían las personas para ser parte de los 12 apóstoles. ¿Qué pasaba entonces con apóstoles? Bueno, ya que lo tocaron, vamos a adelantarlo, yo voy a dejar para el final. Como apóstoles como Pedro, por ejemplo. ¿Qué pasó entonces con el apóstol Pedro? Busquemos un momentito, póngale ahí algo a su Biblia, si es una Biblia física. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Este va a ser uno de los problemas que Pablo va a tener con su ministerio. Aquí nos menciona de nuevo el famoso Jacobo que les estoy diciendo. 15, verso 7. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y él lo dice, ¿verdad? A todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, al último, ¿ok? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia del Señor, pero por la gracia de Dios lo soy, ¿ok? Y yo no veo a ninguno de los demás apóstoles diciendo, tú no eres apóstol, no le dicen a él que no es apóstol, pero él está hablando de que él es una excepción. Él es una excepción. Pablo es una excepción a la regla. Porque Jesús se le presentó a él vivo, pero en una especie de visión. Y fue el último. Y dice, fui el último, ¿verdad? Como un abortivo, el último que salió, ¿verdad? Significa que él era excepción. Entonces, si vamos a meter a Pablo, sería la única excepción a la regla y que tuvo el Señor que presentársele a él directamente. Y esta excepción tiene una razón teológica. Los apóstoles se centraron en Jerusalén. Por muy buenos que sean, eran tan tradicionales que se quedaron en Jerusalén. El único que dio un pasito más adelante fue Pedro, cuando le predicó a Cornelio y obligado por el Señor. Dice, yo no he comido nunca cosa inmunda. ¿Se acuerdan esa historia? La vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Mata y come. Pero era también simbólico para que fuera a la casa de Cornelio, que era un gentil. Pedro tenía problemas también con eso. Y después Pablo en Gálatas también señala y dice que Pedro fue hipócrita en un momento. Si Pedro era infalible, como algunos dicen, que no se equivocaba y todo, no veríamos a Pablo llamándole la atención cuando se esconde de los judíos para que no lo vieran comiendo con los gentiles. El punto acá es que
Pablo es una excepción a la regla. Y Dios se le presentó directamente, Jesús directamente a él. Así que en teoría tal vez reunió uno de los requisitos, ser testigo de la resurrección, porque se le presentó siendo él inconverso, no creyendo, pues siendo judío, no creyendo en Jesús. Jesús se le presentó, pero sí no estuvo en el bautismo y no estuvo desde el principio, pero fue una excepción y él mismo lo dice, considerado el más pequeño, no estuve ahí. Pero es una excepción. El último de todos. Subráyelo, el último de todos. El último de todos. No hay más. Que salió fulano y es apóstol. Hay que ver en calidad de qué. Ahora voy a ver otros puntos. ¿Usted oí una vocina? Creo que también Pablo era como un tipo que tenía dos ciudadanías. Entonces iba a servir para que no Sí. Es que me inspiré en lo otro y no seguí la línea que llevaba, que era eso. Gracias por volverme al punto. Al ser él judío y también él fue llamado apóstol a los gentiles, cosa que no habían desarrollado los demás apóstoles. Se centraron, incluyendo Pedro, sí se fue un poquito más allá, pero se centraron en Jerusalén. Ellos se centraron en la ley, siguieron creyendo en Dios, pero un poquito con la ley, y necesitaban a alguien más abierto. Y Dios utilizó a Pablo para poder ir a las naciones y llevar el evangelio a todos. O sea, cumplir lo que ellos estaban cumpliendo a medias. Porque ellos llegaron a las naciones, pero predicando solo a judíos. Lo vamos a estudiar. Solo a judíos le hablaban, hasta que se rompió eso y le hablaron a todo el mundo. Necesitaban a alguien que sí tuviera una visión distinta, y ese fue Pablo. Entonces él es una excepción. Ahí es donde, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, por mucho que Dios nos haya llamado, Dios va a usar a otro. Si yo me resisto a hacer lo que yo tenga que hacer, aunque Dios me haya llamado y todo, habrá alguien que Dios levante para que haga eso que yo no quiero hacer. Lo va a hacer, porque su plan está por encima de las personas. ¿Okay? Entonces, volviendo al punto, estas son las tres razones por la cual no pueden haber apóstoles como los 12. ¿Ok? Como los 12. Pero alguien me puede decir que hay otros casos, ¿verdad? Alguien puede decir por ahí, sí, pastor, pero hay unos casos ahí entonces que ¿cómo se explican? ¿Cómo explicamos algunas situaciones? Por ejemplo, Hechos 14:14. Eso lo usa mucho el movimiento apostólico diciendo, cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa. Entonces nos está metiendo a Bernabé como apóstol según Hechos 14:14. ¿Okay? Hay otra lista también, hay otro más, si no me equivoco, en el capítulo 16, Hechos 16, vea que yo no le voy a ocultar versículos que pueden contradecir lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero eso lo hacen como para generalizar, pastor. O sea, como cuando llega el médico y el presidente. Son doctores, ambos. Algo así. Algo semejante, hermana, algo parecido. La cita está así, a ver. Sí, les debo la segunda, pero hay otra más. La primera, cuando dice Bernabé como apóstol, se está refiriendo de una forma general. De una forma general. Apóstol significa enviado, recuerde. Cuando una persona era enviada a una misión, como Bernabé y Pablo, ellos también eran apóstoles en ese sentido. La palabra apóstol significa enviado. Así que también se puede utilizar para otras personas. Hechos 4:12 también nos dice que entre los 5 ministerios que hay, pastor, evangelista, maestro, está apóstol, también lo menciona, y que son el fundamento de la iglesia. Pero pudiéramos decir que se refería a los apóstoles que estaban con vida. Pero ¿y cuando desaparece ellos, qué? ¿Se necesitará alguien que siga haciendo las funciones que ellos ejecutaban? Hay una posición que dice
que los apóstoles en función sí son necesarios. O sea, pueden haber personas que hagan funciones de apóstol, que vayan, evangelicen, que vayan, levanten iglesias, que vayan y ganen almas en lugares donde nunca se ha predicado el evangelio. Entonces se llama función apostólica. Pero el cargo de los 12 solo fueron a los 12. El problema, hermanos, y quiero cerrar la idea porque esto puede ser muy amplio, es que la mayoría de los apóstoles de hoy solo se centran en una iglesia grande y mandan a los demás. Pero no están fundando iglesias, no van a un lugar como Pedro, no van a un lugar como Pablo, no van y fundan congregaciones, dejan un pastor como hacía Pablo y iba a otro lugar. Quiero a ver si usted me capta. ¿Qué ministerio hoy cumple una función apostólica? Los verdaderos apóstoles de hoy no son los pastores poderosos, son los misioneros, que siguen la línea del apóstol Pablo, fundando iglesias en cada lugar. Entonces, en ese sentido general, son apóstoles, pero no como los 12, porque ese número ya vimos que estaba cerrado. Y el último, lo leímos, ¿fue quién? Pablo, como un abortivo, el último de ellos fui yo. Entonces, apóstoles como los 12, pero si usted ve otros, y en medio de los apóstoles, se está refiriendo a gente que hacía una función apostólica, un ministerio apostólico, sin necesidad de tener el cargo de ser apóstoles. Entonces, si usted me pregunta, ¿dónde usted ve el cargo de misionero? ¿Dónde está en la Biblia? Usted ve pastor, usted ve evangelista, usted ve profeta, pero ¿dónde está misionero? No está. Y no es un ministerio, y es importante. Históricamente la palabra apóstol fue cambiada por misionero para evitar confusiones, que la gente pensara que ellos eran al mismo nivel de los 12. Eso se cambió. Entonces, no hay apóstoles como los 12, concluyo la idea, pero sí hay personas que hacen la función de un apóstol. Y en ese sentido pueden ser apóstoles sin esa autoridad divina, sino por el ministerio que realizan de evangelismo y de misiones. ¿Ok? Ahora, volviendo al punto, hermanos, ya que ustedes me desviaron. Hay una propuesta aquí en el verso 23. En el verso 23 se proponen unas personas. Están en votaciones, hermano. En el verso 23 hay 2 personas que cumplen esos requisitos. ¿Cuáles son? Y señalaron a 2. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Esos eran los únicos que estaban ahí, que habían cumplido los 3 requisitos. Y bueno, ahí están, ¿verdad? Igualitos. Ahí se encuentran Matías y se encuentra Justo, o Barsabás. Estos habían caminado con el Señor, ni lo sabíamos, no lo vimos en los evangelios, pero aquí lo dice. Estos habían sido testigos de la resurrección y estuvieron desde el momento del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, hermanos, hacen algo muy extraño en el verso 24 y 25. ¿Se acuerdan que yo les dije, y tal vez algunos se me quedaron con los ojos así, que no todo lo que hay en Hechos se puede aplicar exactamente porque estamos en una transición hacia la iglesia? Hechos es un libro transitorio y entonces hay cosas que sí son aplicables y otras que son culturales todavía de un mundo judío y ellos no han cambiado todavía del todo, ellos todavía tienen prácticas. Usted se puede ir a donde sea, pero usted va a ser tico, usted va a seguir comiendo pinto, usted va a tomar café a ciertas horas, ¿verdad? Va a comer 6 veces al día. Eso nadie lo va a quitar, ¿verdad? Porque está en su ADN. Hay cosas, el pura vida y otras palabras, aunque donde usted esté, van a estar ahí. Y tal vez usted va a tomar algo de si se va a vivir a Estados Unidos, si se va a vivir a Panamá, toma algo de esta cultura, pero parte suya nunca muere, porque esa es su cultura. Y los apóstoles siguieron siendo judíos. Hay gente que piensa que ellos ya eliminaron el judaísmo del todo.
Eran sus fiestas, eran sus celebraciones. Es más, se reunían en el templo. No había otro lugar hasta que los echan. Es su cultura. No es que la debamos practicar nosotros, pero era su cultura. Cuando un judío se convierte al cristianismo y anda con algunas cosas judías, él es judío. No quiere comer cerdo, él es judío. Pero que me lo imponga a mí es otra cosa. Porque yo soy del pueblo gentil, más libre en otras áreas. Así que los candidatos están acá y entonces ellos, según el versículo 24, ¿qué hicieron? Bueno, oran, ¿verdad? Hay que recalcar eso. Ellos oran. Primero oran. Y dicen, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de todos de estos dos has escogido. Pero oraron. Vean los métodos, ¿verdad? Pueden ser distintos y diferentes, pero ellos oraron. Para los que no nacieron en una iglesia centroamericana y vienen a una iglesia centroamericana donde se hacen votos de confianza, por ejemplo, por poner el ejemplo, y yo sé, y ni a mí tampoco me gustan esas cosas, ¿y eso para qué? ¿Verdad? Como una asociación, como una organización, se hace un voto, se hace una elección y todo el asunto para que alguien sea el pastor de la iglesia o para que continúe. Usted dirá, es cosa de hombre, sí, tiene razón, es su método. Mientras vaya a la oración, ahí Dios se manifiesta. Pero ahora esa era la costumbre de ellos como judíos. Y la costumbre era que para tomar decisiones, desde el Antiguo Testamento, habían algunas cosas. Estaba el uní y el turín, que algunos creen que era como una especie de dado o algo así, no un dado, sino parecido, y de ahí tomaban la suerte, nadie sabe exactamente cómo era. Acá se cree que en una bolsa metieron tal vez los nombres de ellos en unas piedras, la revolvieron y la que salió, ese fue Matías. Y así decidieron, porque así oraron. Significa que ahora usted se va a comprar 2 dados o va a agarrar 2 piedras, lo mete en un saco y Señor, voy para allá, voy para acá. ¿Este trabajo o este otro? ¿Esta universidad o la otra? Y lo revuelve y ¡pa! La Universidad Nacional, esa era. Voy para allá. No. A ellos, recuerde, no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Todavía no había descendido sobre ellos. Eran judíos y esa era su costumbre judía, que ya nunca, después de eso, nunca más la vuelven a usar para elegir los líderes. Más adelante, en el capítulo 6, tienen que elegir líderes para una necesidad y no usan eso, sino que buscan cualidades que tienen las personas. Entonces, esto lo hicieron porque están en un momento de transición. Así que esto no puede ser practicable para nosotros. ¿Qué es lo practicable? La oración. Esa es la parte practicable. Oremos para tomar decisiones, oremos para escoger, oremos para saber cuál es la voluntad de Dios. Hay una teoría, hermanos, que se la dejo picando, que dicen algunos teólogos dispensacionalistas que Pedro se equivocó. Que Pedro, por no esperar al Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, Pedro se equivocó, se adelantó y tomó esa decisión a los judíos. Pero que el verdadero sucesor de los 12 era Pablo. Y tenían que haber esperado más tiempo para ocupar ese lugar. Pero la premura, cogen a Matías. ¿Qué hizo Matías? Pregunto. Con todo el respeto que Matías se merezca en la gloria del Señor. ¿Qué hizo Matías? Que sepamos, puede ser que hizo cosas y nadie lo escribió, pero no hizo nada relevante. Por lo menos de Tomás hay algunos escritos que no son de la Biblia, de unas ideas que tal vez llegó hasta la India. No se sabe si es cierto o fue ficción. Y de algunos hay algunas teorías por ahí. Pero de Matías, nada. Ni idea. Entonces se la dejo picando porque esa es una posición que algunos tienen, ¿verdad? Se adelantó un poquito Pedro en su euforia, su último error, ¿verdad? Y escogen a Matías. Yo pienso que no se equivocó, que había que cerrar el número y que los demás apóstoles eran en otro sentido, pero quería que supiera que había esa
esa posición. Entonces eligen a Matías, hermanos, y ahí está la celebración. Matías es electo. 25 dice, para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse, no había leído bien el 25, a su propio lugar. Eso es un eufemismo, si no me equivoco. No quiere mencionar cuál es el lugar. Como cuando usted dice, voy a ir al baño. Y tal vez es mentira, usted no va al baño, va a otro sector del baño, ¿verdad? Pero por educación no lo decimos. Y aquí dice, para irse a su lugar. ¿Cuál es el lugar de Judas? ¿A dónde cayó? En un lugar que era símbolo del infierno. Se está refiriendo para irse al infierno. Eso es lo que está queriendo decir. Representado por el lugar, campo de sangre, y ese lugar donde incendiaban a los niños, y que luego tuvo parte el nombre de Gehenna, el valle de Hinnom. Echaron suertes, y la suerte se cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí, esa parte es importante porque dice que lo contaron. O sea, siempre lo tomaron en cuenta, siempre fue parte del grupo. No es que después nos equivocamos y lo echaron, ¿verdad? No, fue contado con los 11 apóstoles. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Ellos están organizándose, y ellos están organizándose para continuar su labor misionera. También está mostrando una iglesia, o un inicio de iglesia, tal vez no una iglesia todavía, pero organización. Toman decisiones en conjunto. Hay un líder. Buscan la voluntad de Dios para tomar decisiones. Ya ellos están organizándose como una futura congregación. Muestran unidad desde el principio, unidad en oración, perseverancia, aspectos que van a ser desarrollados en esta iglesia y va a hacer que esta iglesia impacte el mundo debido a estas actitudes, acciones. Y se están preparando, hermanos, se están ordenando y se están preparando para el Pentecostés, para el derramamiento del Espíritu Santo. Eso es lo que ellos están haciendo. Repasemos, hermanos. Según lo estudiado, ¿alguien más puede ser un apóstol como los 12? No, como los 12 no. Usted puede tener sus teorías de lo demás, está bien, pero como los 12, no. Ya es un número cerrado con Matías y de último, Pablo. ¿En qué lugar entra Pablo? ¿Qué dijo él que él era? Entonces él es una ¿qué? Excepción. Llamado directamente por Dios. La función apostólica continúa hoy día. Hay personas que estén haciendo función de los apóstoles. Y si no, la iglesia se detiene. Si no hay gente formando iglesias, fundando iglesias, la función apostólica sigue. Y cuando seguimos la doctrina, la sana doctrina, y hay iglesias que se llaman así apostólicas, se supone que es por eso, porque siguen la doctrina de los apóstoles. En ese sentido, seguimos con la línea apostólica, en ese sentido. ¿Se equivocó Pedro al elegir a Matías? Bueno, se lo dejo a usted. No hay respuesta mala aquí, ¿verdad? Son posiciones, no sé. La cosa es que lo contaron con los 11. Podemos usar esos métodos, hermanos, ahí del azar, un dadito, ahí unas piedras, unos nombres, unos palitos ahí para buscar la voluntad de Dios. ¿Podemos usar esos métodos para buscar la voluntad de Dios? No, ¿por qué? Eso. Oh, no somos judíos, sí, está bien. No me trate mal a los judíos. No somos judíos, sí. Pero ¿qué tenemos nosotros? Tenemos la oración, y aparte de la oración, porque ellos también oraron, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, nos enseña el camino que debemos de seguir. Ya no estamos por la suerte, tenemos la guía del Espíritu Santo que nos dirige a través de la oración, ¿verdad? Entonces es lo diferente, ahí todavía no había descendido el Espíritu Santo. ¿Por qué tenían que ser 12?
número de las tribus representa en un nuevo comienzo, ¿verdad? El pueblo de Dios, ¿verdad? El liderazgo de Dios. Ok, ¿y por qué dije que se enfatizaba 120? Es el número mínimo para formar una comunidad. Ok, y tienen 100, hermanos. Bueno, faltan 3. A ver. ¿Por qué? Bueno, esta tal vez no la expliqué mucho. ¿Por qué? No pasa. ¿Por qué esta historia de Judas sería diferente en Mateo 27, 6 y 8? Esa no se la expliqué. En el tiempo de los apóstoles corrían diversas versiones de las cosas. O sea, como en los evangelios, tenemos 4 evangelios que tienen 4 puntos de vista. Había algo que se conocía como tradición oral, ¿verdad? Aún parte de las escrituras fue por tradición oral, cosas que se pasaban de memoria, historias que se narraban. Parece que esta historia de que Judas se reventó y todo eso era algo que se había transmitido oralmente. Era algo que se sabía, pero no lo escribieron los evangelistas. O sea, era una realidad, pero ellos por alguna razón no lo mencionaron. ¿Ah? Lo omitieron. Pero está en las escrituras, en Hechos. Entonces, es más información. Recuérdese que Juan dice que muchas cosas que Jesús hizo no se podían escribir porque si no, no habrían libros que pudieran contenerlo. O sea, hay más información que no tenemos en las escrituras, ¿verdad? Pero están por ahí sueltas, tal vez. Y esta es una de ellas. ¿Se puede usar la suerte, para consultar a Dios? No. ¿Y por qué ve algunos el horóscopo? Para ver si salen de la casa o van a la iglesia o no. Esos también son suertes. Y no es mi tema, pero esas cosas te atan. Hay gente que vive de eso y le pasa lo que leen, ¿verdad? No salgas, no sé qué, porque te puede venir el mal, y salen, ¡pah! Les va mal. Y se lo dijo el horóscopo. Es porque estás poniendo fe en eso. Te estás creyendo. Nuestra confianza, nuestra suerte viene de Dios. Usted no es Géminis, ni Capricornio, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Nada de eso, hermano. Usted es cristiano, hijo de Dios. ¿Ok? Ahora, algo que tampoco ahondé. Nos enseña el pasaje que Pedro era el primer papa de la iglesia, porque algunos lo fundamentan ahí. ¿Vemos que le están dando algún título a Pedro? No. ¿Qué está haciendo Pedro ahí? Líder. Eso no lo podemos quitar. Y por más que no nos guste el asunto del papado, no podemos quitar que Pedro fue líder, y fue líder en el inicio de la iglesia. Y es más, sus 2 predicaciones fueron las que construyeron la iglesia de Jerusalén. Y estaba más ligado a Jerusalén que Roma. Eso sí tienen que saber. Estaba más ligado a Jerusalén, a los inicios de la iglesia de Jerusalén. Entonces, eso es muy interesante. Tenía más datos, hermanos, pero no quiero exagerar. La idea de que Pedro fue papa generalmente se toma de Mateo 16, 18. Ya lo he tocado en otras ocasiones, donde Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca fundaré mi iglesia. Y la palabra roca y Pedro son parecidas en el griego, entonces algunos creen que está diciendo: sobre ti, Pedro, fundaré mi iglesia. Pero es sobre la revelación que tiene Pedro. ¿Cuál es la revelación? Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Eso es. Pero Pedro, si le queda duda, puede apuntar esta cita. Primera de Pedro 2, 5 al 8. Pedro habla de la piedra. Primera de Pedro 2, 5 al 8. Y él dice: somos nosotros piedras vivas, ¿verdad?, para construir el templo del Señor. Pero dice que la piedra del ángulo que desecharon los constructores era Jesús. Él claramente nunca se puso como la piedra. Él está diciendo que Jesús es la piedra, pero que nosotros somos piedritas. Ahí sí Pedro era una piedrita, un ladrillo en la construcción de la iglesia. Un ladrillo importante, pero no era la piedra principal. Primera de Pedro 2, 5 al 8. No tengo tiempo para extenderlo, ¿verdad? Y también lo de las llaves que se le da a Pedro. No son las llaves, hermanos, para abrirnos el cielo, ¿verdad?, para recibirnos como el gran portero,
sino son las llaves de la predicación del Evangelio. Esas llaves también son mencionadas en otros pasajes, como Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia. Se le menciona, te he dado las llaves, ¿verdad? No, yo tengo las llaves y abro delante de ti una puerta grande. Entonces las llaves representan el poder de la predicación. Pedro usó la llave 2 veces cuando predicó el sermón en el capítulo 2, donde se convirtieron 2,000 personas, si no me equivoco. Voy cerrando. Ya se le ve la cara chinita a algunos. Aplicación práctica. ¿Qué aprendemos de esto? La importancia de la unidad. El liderazgo emerge en la necesidad. En medio de la necesidad se levanta el liderazgo. Es ahí, en medio de las situaciones difíciles, donde salen los líderes. La obediencia a Jesús, ellos están ahí obedeciendo una orden. No irse de Jerusalén, quedarse a esperar la promesa del Espíritu Santo. Buscar la dirección de Dios en oración. Había una crisis que creó Judas. Ellos se levantan de la crisis. Se organizan y se levantan de la crisis. Si algo nos ha hecho daño, si algo nos ha afectado, no nos podemos quedar estancados. Tenemos que levantarnos y enfrentar la situación como hicieron ellos. Y prepararse, que es lo que están haciendo ellos, una preparación para lo que Dios tiene por delante. Un versículo clave que está acá es Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Un versículo muy importante donde se ve que todos eran iguales, es lo que quiere decir. O sea, no que María estaba por encima de los demás, no. Ahí están los apóstoles, ahí está María, la madre de Jesús, están todos orando y buscando el rostro del Señor a un mismo nivel. Todos somos iguales delante de Dios. ¿Se acuerdan el momento que buscan a Jesús, verdad? Y dice, tu madre y tus hermanos están allá afuera esperándote. ¿Y qué dice Jesús? Que parece un poco concho, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué le dice? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. ¿Pero por qué lo dice? ¿Porque no quería a su mamá? No. ¿Por qué será? Para que sepan que no hay nadie por encima de otro. Todos somos hermanos, todos somos iguales delante de Él. Y Él lo quiso establecer así. Así que ella, como alguien igual, como una creyente más, como una discípula de Jesús, porque ese término sí está correcto, está ahí junto con la iglesia naciente, orando y en unidad, buscando el rostro del Señor. Vamos a cerrar acá, hermanos. Le invito a que usted pueda estudiar el capítulo 2, que ese también va a ser súper interesante, el tema de las lenguas, el tema de varios temas que hay ahí. Por favor, léaselo y vamos a estar estudiándolo la próxima quincena, será. Ánimo y continúe estudiando con nosotros. Padre eterno, queremos darte gracias en esta noche. Gracias, mi Dios, porque tú nos enseñas lo importante que es estar unidos como iglesia y estar en oración. También nos enseñas el tema del liderazgo que se levanta en medio de la crisis. Mi Dios, no tengamos una crisis para que los líderes se levanten. Que tú puedas levantar líderes en todo momento en esta congregación. Que nos ayude siempre a buscar tu dirección para hacer la voluntad del Padre. Y que a través de tu Espíritu Santo podamos ser guiados a hacer lo que tú quieres. Prepáranos también a nosotros para lo que tienes por delante. Recordamos que todos somos iguales delante de ti, que no hay cargos ni hay posición en tu presencia, que todos somos iguales, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, llévalos con bien a sus hogares, a su lugar de destino. Permíteles un descanso reparador, Señor, y que el día de mañana puedan levantarse con energía. Bendice las elecciones que se tendrán el domingo, Señor, y el servicio también que vamos a tener. Que reine la paz aquí en Costa Rica, que todo pueda hacerse con orden, Señor, siempre.
en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me les bendiga. Un abrazo. Buenas noches. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos, Dios mediante. Prohibido no saludarse.